la visita de Hillary Clinton previa a la del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el contradictorio avance democrático de América Latina, la perspectiva electoral del PAN, el incierto futuro del agua, son algunos de los temas de desafío, el resumen de los programas de la barra de opinión. Yo soy Erika Medina, comenzamos con la información. Ante la molestia del gobierno mexicano porque en Estados Unidos se le atribuye toda la responsabilidad de la violencia en el país, la postura conciliadora de Hillary Clinton abre una nueva etapa en la relación bilateral, aunque el único tema no es el narcotráfico, señalaron los invitados de Reporte 13. Unas horas antes el presidente Calderón había estado quejándose, había estado reaccionando a múltiples comentarios que habían surgido del gobierno de los Estados Unidos en términos de qué está pasando en México y qué está pasando en la frontera entre ambos países. Reacciones bastante fuertes del gobierno mexicano, el gobierno mexicano se veía muy molesto, viene Hillary Clinton, se sienta a platicar con ellos, un tono muy conciliador, reconoce que Estados Unidos también tiene responsabilidad por la violencia que se está viviendo en el país. Dijo algo que se ha destacado poco, dijo, pues en esta visita hemos hablado mucho de un tema difícil que es el narcotráfico, pero indudablemente que la agenda de México con Estados Unidos es más amplia. Pero yo creo que el tema ya se venía complicando, era claro, pero hacía mucho tiempo que no teníamos una relación narcotizada con los Estados Unidos. Y es muy importante que México trate de que el tema no sea narcotizado y que avancen también otros intereses en paralelo que México tiene y que políticamente son muy importantes. En la relación México-Estados Unidos siempre ha sido factor clave el perfil personal y profesional del embajador estadounidense. En este caso, recayó en un experto diplomático, Carlos Pascual, de quien se habló en estos términos. Carlos Pascual, que ha estado en Ucrania y en países donde ha habido situaciones muy tensas, en fin. Cubano de nacimiento, se fue a los Estados Unidos a los 3 años, es un experto en situaciones de conflicto. ¿Qué señal envía que lo vayamos a tener como embajador? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo están nombrando porque vieron a él, a un embajador de carrera con mucha experiencia, en un momento en donde se necesita una persona, un embajador profesional que pueda manejar. Es experto en este tema de las relaciones bilaterales y diplomáticas en este sentido. ¿Qué nos conviene más, un cuate o un profesional? No, yo creo que en este momento un profesional es importante. La parte de los vínculos con Hispanoamérica también son importantes. Tiene una relación muy cercana con Hillary Clinton. Y, por ejemplo, ahorita dentro de los temas que se anunciaron en la visita de Hillary, que anuncia la canciller Patricia Espinosa, que es el generar una oficina México-Estados Unidos contra el narcotráfico. Yo creo que un embajador tipo Carlos Pascual sería una gente muy adecuada. Estados Unidos debe reducir el flujo de armas y narcóticos hacia el sur, admitió el presidente Barack Obama, asunto que es analizado por el ex embajador de México ante Estados Unidos, Jorge Montaño, entrevistado por Pablo Iriar y Jaime Sánchez Uzarrey en el programa En Contexto. Ya se dieron cuenta que no es un problema de los mexicanos, es un problema ya también de ellos y que hay que resolverlo conjuntamente. La responsabilidad compartida no es un eslogan, es una realidad. O ellos también nos ayudan y ponen de su parte, no con buenas palabras, necesitamos hechos, porque desde hace muchos años, es más, desde 1993, encontramos un barco al garete frente a Lázaro Cárdenas con 10,000 armas AK-47. La venta indiscriminada de armas automáticas en Estados Unidos y de precursores de drogas sintéticas, además del tráfico de personas, son factores que deben considerarse como parte de la violencia en México. Estábamos con cuáles serían los puntos concretos que habría que pedirles o exigirles colaboración a los Estados Unidos. El tema de las armas me queda un poco ambiguo. No, tendrían que dejarse de vender armas al público y no porque hay una cultura en la sociedad del rifle que ellos pueden comprar armas. Hubo restricciones legales y no se renovaron en 2004, de armas automáticas, armas de gran potencia, eso podría pedirse. Además está el tema de los precursores para drogas sintéticas. ¿Qué otras cosas más? En eso estábamos. Lavado de dinero, donde hay una... Les pega en la bolsa. Todo les pega en la bolsa. Todo les pega en la bolsa. No, por eso. El libre mercado lo estamos castigando nosotros, evidentemente, ¿no? Por supuesto. Luego, la trata de personas. ¿Qué es esto? Bueno, el gran tráfico de personas que se da en Estados Unidos, en donde
los consulados mexicanos, sobre todo en la frontera, que es en donde más ocurre esto, dan fe de que en 3 días están los coyotes que han sido detenidos con 20 o 25, como ellos llaman, pollos, Sí. o 30 o 35, y a los 3 días están fuera. En una entrevista exclusiva para la Barra de Opinión, Alfonso Navarrete Prida habló sobre seguridad, ley de extinción de dominio, problemas metropolitanos y medio ambiente. Nos encontramos con el licenciado Alfonso Navarrete Prida, ex procurador del Estado de México. Muchísimas gracias por acompañarme aquí esta noche. Muchas gracias, Erika. Un placer estar con usted y con su auditorio. ¿Cómo explicar que la delincuencia ha aumentado? ¿Por qué hay más muertes, más drogas, más adictos? ¿Y quiénes son los responsables de esto? Bueno, las responsabilidades indiscutiblemente son de sociedad y gobierno, pero hablándolo con toda claridad, el gobierno es el que tiene responsabilidad mayor ante un problema de carácter social. Y el que haya más droga en las calles mexicanas, el que haya más muertos y ejecutados por pelear los territorios de la droga, el que la delincuencia en general aumente, indiscutiblemente lo que nos tiene que hacer es replantear las estrategias. Samuel Ramos decía, volver a pensar lo pensado, y creo que esa es la forma en que tenemos que enfrentar el problema. Ahí la gente tiene que encontrar soluciones en los gobiernos, sin duda. Los temas de seguridad se han mezclado con la agenda electoral y a mí me gustaría saber cuál es el significado de la ley de extinción de dominio y qué significa esto de los debates que se han dado en relación a esto. Sí, cómo no, Erika. Hace más de 10 años, el presidente de la República encargó a la Procuraduría General de la República hacer un paquete de reformas legales para abatir temas de impunidad que ya eran rampantes. Tu servidor era el subprocurador general de control de procesos de la PGR y me tocó hacer directamente esta reforma, esta iniciativa de ley que se consagró y quedó exitosamente plasmada en el 22 de la Constitución. Extinción de dominio, que es una figura de origen colombiano, de una legislación colombiana, tiene que ver con quitarle bienes a la delincuencia organizada sobre los cuales se ostentan como dueños, aunque legalmente no aparezcan como tales. Okay. Eso es el tema de extinción de dominio. Okay. Y que por alguna razón no se puede concluir un proceso penal por muerte del presunto responsable, por muchas causas, y que esos bienes pasan a formar parte del acervo patrimonial de familiares del delincuente reproduciendo la organización criminal. Eso es extinción de dominio, okay, que pueda determinarse antes de una sentencia. Y se ha politizado el tema. Tuvo el gobierno federal, este y el anterior, 8 años para legislar esta figura constitucional que existía.